¿Qué tal? Que el Señor los bendiga. Deseamos estén pasando este tiempo como el tiempo que el Señor predestinó para nosotros la iglesia del Señor Jesucristo. Conociendo, dice la palabra, los tiempos, conociendo los días, porque es necesario que nosotros, la iglesia, tengamos entendimiento no solo del propósito, sino aún del tiempo en el que el Señor nos ha estado llevando a todos nosotros como hijos de Dios, como misión cristiana en el Calvario. Hoy es un día de adiestramiento, así que vamos desde ya a nuestro libro de adoración y vamos a ir al capítulo número 4. Este capítulo tiene como nombre la adoración de David. En oportunidades anteriores vimos la adoración de Abraham, por ejemplo, pero la adoración de David de igual manera tiene mucha revelación para nosotros, la iglesia, así que vamos a ser edificados por la palabra del Señor. Abramos entonces la escritura en Hechos capítulo 13, verso 22, la cual nos dice: quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Cada personaje que aparece en la palabra de Dios proporciona una enseñanza muy importante para nosotros en este tiempo. Hemos aprendido de la vida de Abraham como adorador, que amó a Dios y lo demostró no solo creyéndole, sino obedeciéndolo sin reservas a todo lo que Él le mandó. Cuando nosotros hablamos de adoración, el Señor nos ha estado llevando en el entendimiento correcto. Adoración no solamente se limita a entonar cantos o cuando nos reunimos como congregación a alzar nuestras manos y entonar cántico nuevo o, como ya dije, algún tipo de canto o algún coro para el Señor. El Señor nos está llevando al entendimiento más bien que la adoración debe ser nuestro estilo de vida. Abraham, por ejemplo, adoró a nuestro Padre, pero durante todo el capítulo en el cual estuvimos aprendiendo, vimos que la adoración de Abraham, o parte de la adoración de Abraham, se basó en la obediencia que Abraham tenía. La obediencia fue el instrumento perfecto para adorar a Dios nuestro Padre. Aprendimos algo tan importante de Abraham. Si nosotros queremos adorar a Dios, recordemos, nuestra obediencia es básica, es importantísima para que podamos ser aceptos o agradables delante de su presencia. Pero hoy, que estamos viendo la adoración de David, el Señor hoy dará algo más, aún más importante, para ir cada vez perfeccionando la adoración que nosotros le entregamos a Dios nuestro Padre. En este capítulo conoceremos acerca de la adoración en la vida de David, un hombre apasionado por el Señor y su presencia. Aún la Escritura nos muestra cómo David dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. De hecho, acabamos de concluir nuestro congreso, la restauración del tabernáculo de David, viendo cómo David era un adorador, no solamente porque la Escritura dice que era el dulce cantor, tal vez muchos se han fijado solamente en eso, sino vemos la vida de David, la pasión que tenía siempre de estar en la presencia de Dios nuestro Padre. Esto es lo que revela que David era un adorador. David no venía y ofrecía a Dios únicamente canciones o le escribía poemas hermosos al Señor. No se limitaba solamente ahí la adoración de David. La adoración de David era un estilo de vida porque David era un hombre sumamente apasionado por la presencia de Dios. No podemos adorar a quien no amamos. Adoramos a quien amamos y David amaba mucho a Dios. Este es uno de los éxitos bíblicos que impacta profundamente mi vida, donde es Dios quien da testimonio de David, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Al decir he hallado, significa que lo buscó y ciertamente lo encontró, justo como él lo quería, conforme a su corazón. La Escritura nos dice también, nos habla respecto a la adoración y nos dice
porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. O sea que no es cualquier persona. Hay características específicas, hay características importantísimas en nosotros los adoradores. No son todas las personas. La adoración es un estilo de vida, pero no todos saben entregar la verdadera adoración. Vemos nosotros cómo se refiere nuestro padre a David y dice, he hallado, voy a leer de nuevo esta pequeña parte, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Cuando dice he hallado significa que lo encontró, pero también significa que lo andaba buscando. La palabra nos dice claramente que él busca adoradores que le adoren, pero también dice las características en espíritu y en verdad. No cualquier adorador, es específicamente este tipo de adorador el que nuestro Padre busca y lo encontró en David. Dice un varón conforme al corazón de Dios. Conforme en el griego sumorfos, igual de la misma forma. ¿Significa igual o de la misma forma? Esta misma palabra es la que encontramos en Génesis 1:26, cuando dice la Escritura, conforme a nuestra semejanza. Qué importante resulta para nosotros ver a un hombre como David, que tenía un corazón igual que el corazón de Dios. David fue conforme al corazón de Dios porque tenía su mismo diseño. En Génesis 1:26 dice la Escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Muchas personas han debatido diciendo, es imposible que nosotros podamos tener la imagen de Dios. Cuando encontramos desde el principio cómo nuestro Padre, eso fue lo que había planificado desde antes de la fundación del mundo. Ya se había determinado que nosotros los seres humanos debiéramos ser a su imagen y conforme a su semejanza. Tal es el caso de David. David fue hallado un hombre conforme, dice la Escritura, al corazón de Dios. Está hablando de Génesis 1:26. ¿Aún sigues pensando que es imposible que nosotros podamos expresar toda la gloria de Dios el Padre? ¿Aún sigues pensando que la santidad y la perfección son imposibles para el ser humano? La palabra nos revela en muchas oportunidades que muchos hombres demostraron ser santos y perfectos delante de Dios. Y David fue uno de ellos. También nos dice, continuando con el mismo texto, dice, quien hará todo lo que yo quiero. Esta firme declaración del Señor nos lleva a entender que David cumpliría fielmente su propósito en la tierra, obedeciendo y haciendo la perfecta voluntad del Señor. Nuestro Padre escudriña nuestros pensamientos, pero nuestros corazones también. ¿Sabes que nuestros pensamientos vienen de nuestro corazón? Y nuestro Padre lo escudriña absolutamente todo. Y dice la palabra que aún llega a nuestros huesos y a los tuétanos. Él discierne los pensamientos del corazón, las intenciones del corazón. Nadie puede engañarlo. Y él sabía que David tenía ese corazón, conforme a su corazón, la misma forma, pero lo dice de esta manera, quien hará todo lo que yo quiero. Él sabía que David cumpliría a cabalidad cada orden que le diera, que gobernaría de la forma como él se lo indicaría, porque David era un hombre que iba constantemente a la presencia de Dios. Qué vital es nosotros ir a la presencia de Dios. A David le encantaba estar en la presencia del Señor. Y eso lo llevaba a ser cada día más perfecto y a perfeccionar su obediencia a Dios. Por eso nuestro Padre dice, quien hará todo lo que yo quiero. No dice en parte, dice hará todo. Si te das cuenta, estamos hablando nosotros de David hoy, trayéndolo a memoria de nuevo, según la Escritura nos dice, pero pudiéramos enfrascarnos únicamente a un David que es un poeta o a un David que canta. Pero estamos viendo esto tan importante. ¿Por qué David fue un verdadero adorador? Porque su obediencia era perfecta. Porque su corazón era conforme al corazón de Dios. Porque David había entendido el propósito de Dios para su vida. Le había sido revelado y lo había atesorado con todo su corazón. Y esto lo llevó a ser un verdadero adorador. En el Salmo 16, verso 11, David expresa, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Declaraciones como estas
nos muestran que David verdaderamente conocía al Señor en su presencia. Todo aquel que llega a conocer a Dios en la intimidad cambiará radicalmente su manera de adorarle, y cada vez que lo haga buscará tocar su corazón. David no era este tipo de cristiano que pasaba quejándose del evangelio. Más bien vemos a un David que veía con gozo o veía con alegría el estar en la presencia de Dios. Conozco a muchas personas que el estar en la presencia de Dios se les vuelve pesado, se les vuelve cargoso, en muchos casos se les vuelve hasta aburrido el estar en la presencia de Dios. Es más, cuando platicamos con algunas personas y les preguntamos cómo están, hablando de su vida espiritual, y dicen, pues siempre aquí con luchas y con pruebas, pero ahí, hermano, ahí buscando siempre agradar a Dios. Yo no encuentro a un David de esta manera. Claro que venían luchas y venían pruebas, pero el deseo de David era estar en la presencia de Dios, y lo dice el versículo que acabo de leer. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Por qué David decía que en la presencia de Dios había plenitud de gozo? Porque David lo había experimentado. Para David estar en la presencia de Dios era gozo. Por eso anhelaba siempre buscar al Señor. Por eso siempre quería estar en la intimidad con Dios nuestro Padre, porque le producía gozo. Y no era solamente ir a la presencia de Dios para sentirse en paz, para que volviera a él la tranquilidad, o para quitarse tal vez tristezas, o para no sentirse solo, o como muchas personas buscan estar en la presencia de Dios solo para sentir algo bonito. No, David verdaderamente había llegado a amar al Señor, de manera que anhelaba estar con Él, no solamente para sentirse bien, sino para agradar al Señor, para saber cuáles eran los deseos de Dios nuestro Padre, cómo debía cumplir la voluntad del Padre. No solamente se interesaba en hacer lo que el Padre le decía, sino aún la forma para David era muy importante. Por eso dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios. Vaya que David sí sabía adorar a Dios. ¿Cómo no? Si encontraba mucha alegría al estar en su presencia. Nos sigue diciendo, un adorador no vive haciendo lo que quiere o lo que mejor le parece, sino más bien determina en su corazón obedecer a Dios antes que cualquier otra cosa. Decide renunciar a todo aquello que se convierte en una amenaza para el fiel cumplimiento del propósito para el cual ha sido llamado. Esta parte es sumamente importante. Dice que el adorador no vive haciendo lo que quiere. El adorador entiende, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Más bien lo que hace el adorador es que determina en su corazón obedecer a Dios. Determina hacer las cosas, pero de la manera como Dios las ha indicado, en el tiempo que el Señor lo ha indicado y de la forma como el Señor lo ha indicado. Él sabe que no se trata de su propio plan, se trata del plan de Dios. Entiende que es el perfil de Dios, que es el diseño de Dios. Entiende que no se trata de mí, más bien se trata de Él. Esta es la mente del verdadero adorador, porque en Él está la mente de Cristo. Otra cosa más que nos dice acá, y es que dice, Él decide renunciar a todo aquello que se convierta en una amenaza para el fiel cumplimiento del propósito para el cual ha sido llamado. El mundo necesita saber que nosotros somos personas determinadas en el propósito de Dios. Que si llega Satanás a tentarnos, nosotros lo rechazaremos porque no vamos a serle infieles a Dios. Que si vienen oportunidades que pueden apartarnos del fiel cumplimiento de la verdad de Dios, sencillamente reconoceremos y haremos a un lado todo lo que pueda amenazar el que nosotros caigamos en infidelidad con Dios. Hace poco platicábamos con una joven y le explicábamos, eres una joven fiel, has tenido muy buen testimonio, te felicitamos por eso, pero vienen para ti pruebas, vienen tentaciones y es necesario que hagas frente a todo esto rechazando y tomando únicamente las decisiones correctas, que ninguna equivocación te vaya a llevar fuera del propósito de Dios, o más bien dicho, no te equivoques. Todo lo que hagas debe ser de acuerdo al propósito del Señor.
¿Cuántas cosas llegan a nuestras vidas? A veces llegan a oportunidades de trabajo, estudios, tal vez una novia o un novio, etcétera. No es malo el casarse, no es malo estudiar y no es malo trabajar, pero nosotros debemos aprender a identificar qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene del Señor. ¿Qué es lo que Dios envió y qué es lo que Dios no ha enviado? Porque el tomar decisiones a la ligera o basados en nuestras necesidades puede que nos lleven a la infidelidad con Dios. Todo lo que nosotros hagamos, recordemos, debe ser de acuerdo al plan y propósito de Dios, no basado en mis necesidades, porque de mis necesidades se encarga Dios, y esto no lo entienden muchas personas. Una persona, recuerdo hace tiempo, me dijo: pastor, ¿pero qué quiere que haga si tengo necesidad? Entonces le expliqué, la palabra del Señor dice: no te afanes por el día de mañana, ¿qué vas a comer o qué vas a vestir? Esa persona no había entendido. Así que no estaba dependiendo de Dios, sino más bien estaba dependiendo de sus propias fuerzas. Por eso tomaba decisiones a la ligera. No entendía que sus necesidades las supliría Dios. A veces nosotros limitamos a Dios nuestro Padre para cumplir su propósito en nosotros o para derramar sus bendiciones sobre nuestras vidas, porque no sabemos esperar las bendiciones del Señor o porque no confiamos en Dios nuestro Padre. Entonces venimos y lo detenemos para que Él pueda enviar su buen propósito para nosotros. Cuando yo entiendo que soy hijo de Dios y que mi responsabilidad es obedecerlo a Él en todo lo que haga, estaré confiado, porque sé que si yo me ocupo de lo de mi Padre se va a ocupar de mis necesidades. En oportunidades he platicado con hermanos y les he testificado: el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido bueno con nosotros, conmigo, con mi esposa y con mi hija, con mi familia. Han venido situaciones, pero el Señor ha suplido cada necesidad. Si algo le debo yo al Señor es mi fidelidad, porque entiendo que Él se ha responsabilizado por mí, así que yo soy responsable también de lo que a mí me corresponde hacer, de acuerdo a su propósito y de acuerdo al llamado que me ha hecho. No debo permitir que nada venga a amenazar la fidelidad que le debo presentar a Él. No debo permitir que nada de lo que venga me saque del diseño del propósito del Señor. Debo entender, no debo buscar un bien propio, más bien debo buscar el establecimiento del reino de Dios. Y como dice la Escritura, busca el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Recuerda, no busques las añadiduras vendrán. Busca el reino de Dios. David era un hombre que buscaba el reino de Dios, no las añadiduras. Y por buscar el reino de Dios venían muchas añadiduras a su vida. Por eso es que nos dice esta parte que estamos leyendo: el verdadero adorador decide renunciar a todo aquello que se convierte en una amenaza para el fiel cumplimiento. No sé cuáles son tus necesidades, no sé qué propuestas te han venido, pero el verdadero adorador sabe discernir lo que le conviene y lo que no le conviene, de acuerdo al propósito del Señor. Para hacer todo lo que el Señor quiere, es necesario morir a sí mismo, como lo declara el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2 y verso 20. Encontramos nosotros en la Escritura cómo el Señor Jesucristo, dice, se despojó de sí mismo, renunció a sí mismo, en otras palabras. Pero también vemos en Gálatas 2:20 cómo el apóstol Pablo dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo vemos también renunciando a sí mismo por seguir al Señor Jesucristo. Nosotros no somos la excepción. Debemos morir para que sea cumplido el propósito de Dios. No puede ser mi voluntad y la voluntad de Dios. Únicamente puede existir una voluntad, y escucha esto claramente: debe ser la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Nuestra voluntad nos lleva a la muerte, nuestra voluntad nos llevará únicamente a la destrucción. Hay personas que nos aconsejan: sigue tu corazón, haz lo que tu corazón te indique, o haz lo que tu corazón te dicte, cuando la palabra nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas.
Entonces, entendamos claramente, nunca debemos hacer nuestra voluntad, siempre debemos hacer la voluntad de nuestro Padre, aunque al principio parezca costoso, aunque al principio duela, pero es el principio de la muerte, el morir nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Muere el viejo hombre, pero resucita uno que es conforme al corazón de Dios, así como David, así como el salmista. En esta nueva vida, en Cristo, quien nos conduce a vivir para Dios, para hacer todo lo que a Él le agrada. Recuerda, quien nos conduce es Cristo. No nos conduce nuestra necesidad, no nos conducen nuestros deseos, no nos conducen nuestros sueños, ni planes o propósitos personales. Quien nos conduce es Dios. Hay personas que dicen, voy a orar para que Dios respalde lo que pienso hacer. Quiero decirte que desde ese momento estás totalmente equivocado y vas al fracaso. Dios no va a respaldar lo que yo quiero hacer. Más bien yo debo hacer lo que el Padre quiere que yo haga. Nunca debo buscar mi voluntad. Mejor busquemos algo mucho más excelente. Las promesas de Dios ya están bendecidas. Las promesas de Dios ya tienen, los mandatos del Señor ya tienen promesas. Nosotros debemos buscar únicamente la voluntad del Padre. Si somos inteligentes, lo entenderemos. Pero cuando nosotros tenemos una mente dura, o como dice la Escritura, le presentamos a Dios una cabeza dura, a veces es difícil entender estas cosas. Únicamente lo podemos entender cuando nosotros morimos y Cristo es el que viene a surgir en nosotros y tenemos una calidad de vida, pero de acuerdo a la vida del Señor Jesucristo. Es un eterno apasionado por el Señor. Al referirnos a una adoración apasionada, no hablo de aquella adoración con sentimentalismo, que es producto de las emociones del momento, pues nuestra adoración estaría limitada al estado de ánimo en que nos encontramos y esto es inaceptable. En primer lugar, cuando la adoración en espíritu y en verdad no está sujeta a mis emociones y en segundo lugar, ni siquiera las circunstancias son las que determinan si debo adorarlo o no. Cuando hablamos de una adoración apasionada, no es una adoración centrada en nuestras emociones o en las circunstancias. Si fuera de esta manera sería condicionado. A veces adoraría y a veces no, según las circunstancias o según los sentimientos. Pero no, la verdadera adoración no está centrada en las emociones. Es como cuando una persona está escuchando una canción, pero de repente empieza a recordar todos los acontecimientos que ha tenido, hablando de la gente que no tiene el temor de Dios en su corazón. Empiezan a venir todos estos acontecimientos, termina llorando, termina repitiendo la misma canción una y otra vez, a veces hasta termina embriagándose y llorando, de repente termina hasta en el suelo. Pero ¿acaso no es lo mismo cuando nuestra adoración está centrada en nuestros sentimientos o en nuestras emociones? A veces estamos nosotros equivocados y pensamos que adorar a Dios es solamente llorar o pensar en qué es lo que me ha dolido para ese día poder llorar mucho. No, la adoración está basada en un entendimiento de que el objetivo de nuestra adoración es Dios. Dice la palabra, Él es el objeto de nuestra adoración. Tampoco son las circunstancias. Si no, adoraría únicamente cuando me va bien, pero cuando me va mal posiblemente me alejaría de Dios. O al contrario, hay personas que adoran a Dios solo cuando les está yendo mal para que venga el favor de Dios. Pero cuando todo marcha bien, se apartan de Dios. No importa cuál de estas situaciones sea, las dos son equivocadas. Nosotros debemos adorar a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que vengan a nuestra vida. El verdadero adorador permanece ofreciendo adoración íntegra delante de Dios. La adoración verdadera nunca la rebajará, siempre dará una adoración excelente. Recordemos a David, el estar en la presencia de Dios le provocaba alegría. El estar en la presencia de Dios lo hacía permanecer ubicado, correcto, según lo que el Señor le había mandado. No encontramos a David
variando su ánimo, de acuerdo a las cosas que le pasaban. Lo que lo hacía permanecer sano en su corazón, en sus sentimientos, en sus emociones, en su alma, es que David siempre disfrutaba estar en la presencia de Dios. David, como su ejemplo, nos muestra que su adoración no estaba condicionada a un determinado estado emocional. Cuando él se encontraba en el campo apacentando a las ovejas, ni el oso ni el león, a los cuales tuvo que matar, hicieron que David perdiera su pasión al adorar al Señor. Tampoco lo amargó el no ser tomado en cuenta por su padre Isaí para una ceremonia tan importante donde llegaría el profeta Samuel para ungir por rey a quien Dios escogiere, y mucho menos un filisteo incircunciso llamado Goliat. Podría intimidar a aquel joven apasionado por Dios. De allí en adelante, ni sus enemigos, ni el reinado, ni Mical su esposa, ni otra circunstancia podría determinar si David adoraría o no. Y la razón poderosa consistía en que el Señor era su pasión. La pasión de David no dependía si estaba contento. La pasión de David no dependía si tenía un buen empleo, si reinaba o no reinaba. La pasión de David era el Señor, era su Dios. Por eso, aun cuando era un pastor de ovejas, era un verdadero adorador. Hay personas que piensan que si no les va bien económicamente o no tienen un buen empleo, no tienen ánimos para adorar a Dios. David era un pastor de ovejas y muy gozoso se presentaba siempre como un verdadero adorador. Aún, como nos dice la Escritura, que aún cuando ni su padre Isaí creyó en él, David siguió siendo un adorador. Luego encontramos a David con una mujer, con su esposa llamada Mical, una mujer que no adoraba a Dios, una mujer que no amaba a Dios, pero ni eso opacó la adoración de David. David siguió adorando a Dios con todo su corazón, con toda la fidelidad que le debía a Dios. ¿Cuántas personas, porque su pareja es inconversa o es no creyente, se detienen de adorar a Dios y dicen: es que no puedo porque a mi esposo no le gusta, es que no puedo ir fielmente a mi discipulado, a mi adiestramiento o a los servicios porque a mi mujer no le agrada? ¿Cuántas personas se detienen de entregar una total adoración o un total servicio a Dios porque hay circunstancias en sus vidas? Recordemos, ni los deseos de nuestro corazón, ni las circunstancias, ni nuestras emociones, ni nuestros sentimientos deben ser un obstáculo para adorar a Dios. Por el contrario, todo esto será derribado si yo adoro a Dios en espíritu y en verdad. Si logro que el Señor Jesucristo sea la alegría de mi vida, sea la pasión que me mueva, sea el motor que me conduce todos los días, créeme, vendrán todas las bendiciones del Señor y nos alcanzarán, como dice la palabra. Sigamos leyendo. En la actualidad vemos que muchos tienen que ser estimulados por una composición musical para sentirse apasionados por Jesús. Pero cuando esa se termina, también su pasión se acaba, ya que simplemente fue un estímulo que recibió su alma. Hay personas que adoran al Señor solo si hay música. Pero lo notamos muy bien, cuando la música se acaba, la adoración también se termina. Entonces realmente no es que les guste adorar al Señor, lo que les gusta es la música, no adorar a Dios. No te equivoques, no debe ser la música, es Dios. Vemos cómo Abraham subió a adorar a Dios. Dice la palabra, fue con su hijo, tenía que sacrificarlo, pero debía adorar a Dios. De hecho, el sacrificio era adoración a Dios. Pero no vemos a una Abraham que llevara una guitarra o, en nuestro caso en este tiempo, una grabadora para poner música y poder adorar a Dios. No llevaban ni un solo instrumento. Sencillamente iba él y su hijo para adorar al Señor. ¿Te das cuenta que la adoración no está basada en la música? La adoración está basada en la persona de Jesucristo, pero solamente cuando nosotros llegamos a entenderlo, pero también a experimentarlo. Cuando tú lo experimentas, no quieres volver a salir de la presencia del Señor.
En otras palabras, cuando estamos profundamente apasionados por el Señor, nuestras emociones van a estar presentes, pero dirigidas por nuestro espíritu, el cual a su vez es gobernado por el Espíritu Santo. No es que las emociones sean malas, las emociones son excelentes, por eso nuestro Padre nos hizo seres humanos emocionales. Tenemos emociones, pero las emociones no nos deben gobernar. Más bien, las emociones van incluidas en la adoración, pero son guiadas por el Espíritu del Señor. Son dirigidas o gobernadas por el Espíritu del Señor. No es por emoción, es porque el Espíritu Santo guía, ordena, nos enseña cómo nosotros debemos presentar esa verdadera adoración al Señor. Veamos algunos textos en las Escrituras en donde esas expresiones no son más que el lenguaje del Espíritu. En Salmos 18:1 nos dice la Escritura: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Quién era su fortaleza? Era Jehová. No importando las circunstancias que vinieran, él continuaría siendo fuerte. Pero ¿qué lo hacía fuerte? El amor por Dios. ¿Qué es lo que me hace fuerte a mí? El amar a Dios, la pasión por Dios. De otra manera, vendría a ser débil. También en los Salmos 42:2 dice: Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Había un deseo en el corazón, dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pero al principio dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Has sentido sed en tu alma por el Dios vivo? ¿O sencillamente adoras al Señor por costumbre? ¿O porque tus papás te dicen que lo debes hacer? ¿O porque los demás te están viendo? La Escritura dice: mi alma tiene sed de Dios. Vemos cómo David hablaba de esta manera. Era sed la que sentía de adorar al Señor. En el Salmo 63:1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Aún la carne, dice acá, anhela la presencia del Señor. Y a veces nosotros decimos: es que mire pues hermano, es que la verdad, la carne a la verdad no quiere. Mire, mi espíritu sí quiere, pero mi carne no quiere, por eso me da un sueño cada vez que tengo que adorar a Dios. Pero yo encuentro en la Escritura cómo dice: no solo sentía sed, sino dice aún: mi carne te anhela. ¿Por qué sientes sueño cuando debes adorar a Dios? ¿Por qué te da pereza adorar a Dios? Cuando el salmista dice: mi carne te anhela. Aún nuestra carne anhela estar en la presencia de Dios, porque nos vivifica, trae salud no solamente espiritual, sino hasta nuestro cuerpo. Hablando de la carne, hasta nuestro cuerpo recibe salud, recibe vitalidad por estar en la presencia de Dios. Notemos que David externa una y otra vez la necesidad profunda que hay en su interior. Él tiene sed, no de agua, sino del Dios vivo. Y no solo su interior, porque aún su carne lo está anhelando. David sabe que eso no es producto de una emoción, sino más bien de la necesidad más grande que hay en su espíritu por el Señor y su presencia. Atrae mucho mi atención lo que dice en otra versión en relación a esta última cita, la cual es el Salmo 63:1 en la versión PDT. Nos dice: Dios mío, tú eres mi Dios, desesperado te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser suspira por ti, como la tierra seca y árida desea el agua. Mire cuál es la comparación que hace David acá. Dios mío, tú eres mi Dios, desesperado te busco. Había desesperación por estar en la presencia de Dios. Por adorar a Dios sentía desesperación. No es que lo desesperara la presencia de Dios como para no querer adorar. Más bien sentía desesperación por ir y estar en la presencia de Dios. Sentía un fuerte deseo de estar en la presencia de Dios. Mi alma tiene sed de ti. Cuando has tenido sed, ¿has podido contenerla?
No, buscamos agua, no importa dónde esté, pero debemos tomar agua. David dice, tengo sed de ti, le dice a nuestro Padre. Todo mi ser suspira por ti. Y cuando hablamos del ser, estamos hablando espíritu, alma y cuerpo. Su espíritu, su alma y su cuerpo suspiraban por Dios. Como la tierra seca y árida desea el agua. Una necesidad la cual David no podía imaginar. Era demasiada su sed y su necesidad por estar en la presencia de nuestro Padre. Esta declaración es la expresión real y continua en la vida de un verdadero adorador que se desespera y suspira por su presencia. Por supuesto que no me refiero a una persona que deja de cumplir sus responsabilidades con la excusa de que está buscando a Dios, sino a un adorador que reconoce el señorío de Cristo las 24 horas del día, sin importar dónde se encuentre, en el campo, oficina, colegio, casa, negocio, etc. Un verdadero adorador no va a separar su vida laboral de su vida espiritual, o su vida familiar de su vida espiritual, ni tampoco de qué otra cosa, de los estudios de su vida espiritual. No, él entiende que es espiritual cuando estudia, cuando trabaja, cuando está con la familia, las 24 horas del día, todos los días del año y todos los días que vengan, él será siempre un verdadero adorador. No es condicionado, no es según la época, no es según el horario. Somos adoradores las 24 horas del día. Continuemos leyendo. Este es un adorador que está bien ubicado, haciendo lo que le corresponde, pero al mismo tiempo mostrando su verdadera pasión por el Señor, adorándolo con su estilo de vida cada día. David fue conforme al corazón de Dios. Sin embargo, esto no impidió que viviera muchas circunstancias difíciles. De cada una de ellas sacó provecho, ya que gran parte de los salmos son el resultado de esas experiencias, sin importar cuáles fueran estas. Solo provocaron un cántico nuevo y una adoración espontánea en la vida de un hombre determinante, enamorado por el Señor, David, el dulce cantor de Israel. Yo creo que más bien no era el dulce cantor de Israel, sino el dulce cantor del Señor, porque a quien le cantaba era el Señor. El dulce cantor de Israel. Los cantos desde tiempos antiguos eran los designados para que acompañaran los cánticos. En la mayoría de los casos lo desempeñaban ya como un oficio. Fue justamente David quien le dio revelación a los cantos y a la música, estableciendo gente idónea para que alabaran al Señor. Algo muy interesante es que a David le llamaron el dulce cantor de Israel, según 2 Samuel, capítulo 23 y verso 1. Y aunque esto pudo haber sido muy significativo, tal reconocimiento no provocó que David perdiera el rumbo de su llamado como adorador. ¿Cuántas personas comienzan, como dice la Escritura, por el Espíritu, pero después terminan en la carne? ¿Por qué? Porque a veces ya la fama o ese buen testimonio, por el buen testimonio las personas nos comienzan a halagar y perdemos el control de nuestra vida. Y terminamos ya más en la carne que en el Espíritu. Terminamos buscando ya halagos personales, que me digan cosas buenas a mí, pero ya no glorificando nosotros al Señor. Tal vez hasta vamos y oramos por un enfermo con tal que sane y nos alaben a nosotros, pero no entendemos que toda la gloria es al Señor. David, aunque fue llamado de esta manera, nunca perdió el propósito por el cual debía adorar. Siempre continuó siendo ese adorador, no perdió el llamado como adorador. En los tiempos modernos se buscan mucho los aplausos y estímulos, y desafortunadamente los cristianos no son la excepción. Por ejemplo, antes se les llamaba dirigentes de alabanza, luego ministros de alabanza, y hoy muchos prefieren que se les llame salmistas. Por esto debemos aprender que lo más importante no es cómo nos llamen, sino saber para qué fuimos llamados por el Señor.
La palabra nos enseña de un hombre. No se dice el nombre de él, pero sí se dice cuya alabanza en el Señor se oye por todas las iglesias, se oye por todas partes. No valía la pena mencionar el nombre. Su testimonio había llegado a todas partes y todos lo conocían porque él era alabanza a Dios. No andaba buscando un título, pero el Señor lo honró por ser un verdadero adorador. David ciertamente fue un dulce cantor, pero él entendió que había sido llamado a un nivel superior. Él sabía que era un adorador. Si David hubiera permitido que su vida girara en torno a ese interesante título, el dulce cantor de Israel probablemente se hubiera sentido comprometido con el pueblo como cantante y seguramente habría tenido muchas contrataciones para que cantara en las fiestas, en la vida, el amor, etcétera, o a la vida, el amor y etcétera. ¿Cuántas personas hoy determinan tener una carrera musical? Sí, cantando cantos al Señor, pero a veces el propósito es equivocado. Y nada más tomamos esto ya no como verdaderos adoradores, ya no con el propósito de adorar a Dios, sino con el propósito de agenciarnos de bienes económicos. Ya terminamos complaciendo al público, por ejemplo, en una fiesta, en una campaña, complaciendo al público y no complaciendo los deseos de Dios nuestro Padre. No nos equivoquemos. Aún te digo, si el Señor te ha dado a ti una hermosa voz, utilízala para, como lo hizo David, para entonar cantos al Señor, no con otro propósito, no buscando aplausos, no buscando reconocimientos, más bien buscando ser un verdadero adorador para el Señor. Continuemos viendo. Si David hubiera vamos más adelante, dice, pero encontramos a un David que no se sostiene por los halagos que le pudieran dar o hacer. Él estaba bien ubicado en el lugar que le correspondía. Sabía que había sido llamado y escogido para ser un adorador del Rey de Reyes y Señor de Señores, y no estuvo dispuesto a que nada cambiara el rumbo de su elección, pues no se trataba de ser un cantante del pueblo, sino un varón conforme al corazón de Dios. Veamos en esta última cita la firme declaración de David. Nos dice en 2 Samuel capítulo 22, versos 22 al verso 24, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, me he preocupado por vivir como el Señor quiere que lo haga. Por eso no he hecho nada que pueda separarme de Dios. Siempre tengo en cuenta sus enseñanzas y nunca me aparto de sus leyes. He sido siempre honesto con Él y me he mantenido apartado del mal. La primera parte quiero resaltar, todo es importante, pero esta primera parte, me he preocupado por vivir como el Señor quiere que lo haga. La verdadera adoración en David radicaba en que David se había preocupado por vivir como el Señor quería que lo hiciera. No buscando David algo propio o algo personal. David entendía que toda su vida le pertenecía a Dios. David gobernaba como rey, pero de acuerdo al plan de Dios. Más bien dicho, era Dios gobernando a través de David. Esto era lo que lo hacía un verdadero adorador. No creas que eres un verdadero adorador solo porque cantas bonito o porque soy el que más alzo la voz cuando estamos dentro del templo cantando alabanzas al Señor. Un verdadero adorador tiene todas las características. Es un estilo de vida adorar a Dios. No es condicional, no es según mis sentimientos, no es según las circunstancias, no es en algunos horarios. El verdadero adorador adora al Señor en espíritu y en verdad. Y como dice la Escritura, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Así que recuerda, he hallado, dice la Escritura, a David. Este hombre es conforme a mi corazón. Busquemos que nuestro Padre diga eso de nosotros también.
He hallado a tú que me estás viendo, y que el Padre diga, porque es conforme a mi corazón. Que el Señor te bendiga, sigue edificándote con la palabra del Señor, pero recuerda, tu adoración debe estar basada en el Señor, no en las circunstancias ni en ninguna otra cosa. Bendiciones y te envío un fuerte abrazo.